Bueno, vamos a continuar con la clase. Entonces, eh, pues básicamente estamos en el tema, vamos a ver este tema 1.3, balance de momento y condiciones límite, y lo vamos a ver con este ejemplo. Vamos a explicar esos balances de momento y condiciones límite con este primer ejemplo clásico, que es flujo de una película descendente. Entonces, checar un poco el documento 2 que les voy a pasar. Y entonces, primero vamos a revisar algunas definiciones necesarias, pero bueno, antes de eso, vamos a ver el experimento. Ya lo había comentado en la sesión de Meet, que este experimento de película descendente es un fluido newtoniano viscoso en régimen laminario en estado estacionario, isotérmico y bajo la influencia de la gravedad, o sea que se mueve por la gravedad básicamente. Va a ser un líquido que entra y luego aquí va a caer por gravedad, se va a mover por gravedad a través de una superficie lisa, puede ser como una lámina o el caso del vidrio de los ejemplos que les puse. Entonces, régimen laminar ya vimos que es a velocidades bajas, por lo cual el fluido se mueve como laminitas o como hojas, como el caso de que les mostré la imagen. ¿Se acuerdan? Como si este fuera el fluido y tengo las hojas de papel, son las hojas de fluido que se van moviendo. Entonces, aquí como dice es un depósito del fluido y cae, ¿no? Eh, la idea es que sea un fluido newtoniano, viscoso pues es un líquido, son de alguna manera viscosos, régimen laminar y estado estacionario. ¿A qué nos referimos con estado estacionario? Quiere decir que ya no hay variación con respecto a el tiempo, ¿no? Ya las velocidades, sí vimos que las velocidades van a ir, eh, van a variar. Y como un ejemplo es otra vez, este pancle. Y entonces cada una de estas hojas se mueve a una velocidad diferente, mayor velocidad hasta menor velocidad, o prácticamente cero la que está encima la que está en contacto con la mesa, y las otras son, la de hasta arriba se va moviendo más rápidamente. Entonces, si hay variación de la velocidad con respecto a esta dirección hacia abajo, pero ya con respecto al tiempo, ¿no? O sea, si esta ya se está moviendo a una velocidad, ya no cambia con el tiempo. La lámina de abajo se mueve a una velocidad menor, pero con respecto al tiempo ya no cambia. Y bueno, eso está estacionario. En el caso, los que llevaron balance, pues ya no tienen problemas en esto de estado estacionario, que llevan balance de materia y energía. Entonces, para hacer aquí, bueno, en teoría, por supuesto, al inicio va a empezar a escurrir y en un inicio, cuando esto empiece primeramente a escurrir, por supuesto que sí va a haber variación con el tiempo, pero ya cuando tengamos un rato ahí escurriendo el mismo flujo acá, va a estar cayendo aquí, subiendo aquí y luego cayendo por gravedad. Este fluido ya después de un rato ya no va a haber variación, ya se va a mantener en estado estacionario. Podríamos decir que ahí, en ese momento del experimento, ahí es donde vamos a hacer nuestro balance, ¿no? Y puede haber pequeñas perturbaciones en la entrada y en la salida. Entonces se tiende a pues, hacer el balance antes de la salida, por ejemplo acá, y después de la entrada, por ejemplo acá. Aquí limitan donde vamos a realizar el balance, que es donde nos interesa ver cómo hay una variación de velocidades acá, en esta parte. Entonces la parte esta negrita pues es el sólido, y la otra parte pues es el líquido, ¿eh? Creo que sí se alcanza a ver sin problema.
Aquí ese diagrama esquemático del experimento de una película descendente con indicación de los efectos finales. Se refiere tanto al de salida como de entrada, ¿no? Dice, en la región de longitud L, o sea acá, la distribución de velocidad es totalmente desarrollada. O sea, aquí ya hay una distribución sin que se desarrolla tal que estas perturbaciones ya no las tomamos en cuenta y ya pasó suficiente tiempo para que ya esté completamente desarrollada en estado estacionario y no haya variaciones con el tiempo, ¿no? Y ese fluido laminar se mueve como si las partículas de fluido formaran una hoja de papel. Las partículas no se adelantarían ni atrasarían en dirección Z. ¿Ok? En dirección del movimiento es como si una hoja de papel se va moviendo. Entonces, hay una acción de la fuerza de gravedad, aquí lo dice. Esto ya nada más es la sección que le estamos llamando L. Le aislamos esa sección y vamos a agarrar nada más un elemento a la mitad. Un elemento a la mitad que nos va a dar, que le vamos a llamar delta X. Esta distancia de aquí a acá. Nada más. Entre las dos puntas de la flecha. Tenemos nuestras coordenadas. La velocidad de Z. Eh, esta velocidad no va a variar con el tiempo, va a variar ¿qué? En dirección X, que va para abajo, porque ahí se transfiere el movimiento y ahí va cambiando la velocidad de cada hoja. Y aquí nos pintan un perfil de velocidades, todo eso es un perfil de velocidades, cómo va disminuyendo las velocidades. Están dibujando vectores, ¿no? El vector más grande es de velocidad más grande y así, vectorcitos más chiquitos, velocidad más pequeña. Recordar que la velocidad es un vector, ¿verdad? Y aquí también nos dan un perfil de tau, ¿no? Aquí, bueno, otro nombre que le llaman al esfuerzo cortante, le llaman densidad de flujo de cantidad de movimiento. Estos nombres son muy comunes también en calor. Cuando hablamos de flujo de calor, también le llaman densidad de flujo de cantidad de calor o masa. El flujo de masa es densidad de flujo de masa, ¿no? Entonces, fíjense, ya encontré aquí otro nombre que no pusimos anteriormente. A este tau, que ahora es tau de XZ, le llaman distribución de la densidad de flujo de cantidad de movimiento. Entonces voy a hacer que se vea un poquito más. XZ, a ver si alcanza a ver. XZ y X. ¿Ok? Entonces también quiere decir que es una función de X. Conforme varía X, va a variar tau XZ. XZ ya quedamos que la primera letra es la dirección en la que se transfiere el movimiento que es hacia abajo. Y la Z es la dirección en la que va el movimiento, la velocidad, ¿no? Y aquí está, ¿no? Va en esta dirección, en esta flecha. La gravedad pues va hacia abajo porque está inclinado. Entonces, a esta parte le vamos a llamar un elemento diferencial o un elemento muy pequeño en el cual vamos a hacer el balance. No lo vamos a hacer desde aquí hasta acá, sino en esta parte intermedia, nada más en este valor de delta X. Y por supuesto, entonces mi balance va a ser que va a entrar una cantidad de movimiento aquí en este punto, donde termina la flecha, y donde empieza la flecha va a haber una salida de cantidad de movimiento. Solamente porque estoy haciendo en este elementito, en este espesor, voy a hacer el balance nada más ahí. ¿Qué pasa con este punto y este punto? Pareciera que no los tomamos en cuenta si aquí empieza y aquí empieza así, porque son las condiciones de frontera que ya mencioné en la clase en MIT, ¿no? Entonces, aquí va a tener un ángulo. Puedo usar este ángulo, por ejemplo, el ángulo en el cual de inclinación de esta superficie por el cual está fluyendo. Por supuesto, entre menor ángulo, pues más velocidad, y entre este ángulo aumente, se va a inclinar menos
y va a haber menor velocidad, ¿verdad? Entonces, este ángulo, para cada problema es fijo, pero, bueno, en este problema específico tiene un valor fijo, pero en otro problema podría cambiar este valor, ¿no? Ok, creo que tenemos más o menos toda la información, entonces, ojo, este es el problema general, y nada más estamos tomando este elemento L, ¿no? Este elemento L aquí ya está en forma más grande, es este elemento de longitud L, ese mismo. Aquí ya nos da más información. Yo por aquí estaba yo por aquí estaba yo haciendo un dibujito, déjenme checarlo. Bueno, entonces tengo aquí también mi dibujo. Ahí más o menos dibujé ese elemento. Ya lo vieron allá, está mejor, ¿no? Pero aquí ya se puede entender, ya que vimos el otro, eh, el otro dibujo. Entonces, ok, podríamos decir que aquí en esta parte, voy a ponerlo en rojo para que se vea. De aquí hacia abajo, aquí en esta parte hacia abajo va a empezar el movimiento, ¿no? Va a empezar el movimiento de este punto de ahí, ese punto rojo hacia abajo, ¿no? Entonces ahí va a empezar y en ese punto le voy a llamar condición frontera o límite número 1, donde entonces si X, mis coordenadas dicen que X va hacia abajo, entonces aquí va a empezar X, y lo más común es decir que ahí empieza X igual con 0, y después de todo el espesor, de este lado será hasta donde toque con la base, esta base en la cual fluye el fluido, es mi otra condición frontera, y esa aquí va a ser en este punto, X va a ser igual al espesor. El espesor ya chequé porque no aparece en la imagen, pero le llaman de aquí a acá, de aquí hasta acá le llaman un espesor delta. Entonces, cuando X sea igual con delta, o sea, todo este valor desde aquí hasta acá, vamos a tener que la velocidad se va a llamar Z porque el movimiento va en dirección Z, es igual con 0. Entonces voy a tener las condiciones frontera. Aquí arriba, ojo, que aquí todo esto está abierto. Al exterior, al exterior. Y podríamos decir que no hay un esfuerzo, ¿no? O si lo hay es muy pequeño porque sería generado por el aire que hay ahí. Si está en el exterior, el medio ambiente, lo que hay es aire, ¿no? Atmósfera. Quizás está estancado, quizás se mueve un poco, pero no genera tanto esfuerzo. Entonces a x igual con 0, tau decimos que es igual con 0. O sea, no hay esfuerzo porque el esfuerzo empieza a partir del líquido. Este líquido sí tiene mayor viscosidad y de alguna manera jala a la capa de abajo. Pero podemos decir que el aire que hay acá, las partículas de aire, no hacen eso con la capa de hasta arriba. Por lo tanto, a eso le llamamos tau, a ese roce y arrastre, por así decirlo, de fluido, ¿no? Y si no hay ese tau del aire a la primera capa de fluido, o si es muy pequeño, lo podemos considerar que es igual con 0.
¿ok? Entonces delta es el espesor de la película de líquido que cae por gravedad. Le voy a poner, cae por gravedad. Ojo, una cosa es este espesor delta de aquí a acá, que es todo el espesor del líquido, y otro, este delta X de aquí a acá, que nada más es donde vamos a hacer el puro balance. El balance lo vamos a hacer aquí, ya quedamos que hay una flechita allá, y de aquí donde sale la flechita de ahí. O sea, de este punto va a entrar la cantidad de movimiento por la lámina de fluido arriba antes de ese punto, va a haber un roce con la de abajo, entonces va a estar entrando una cantidad de movimiento ahí. Y de este lado, esta de aquí le va a generar a la de abajo, ya fuera de este elemento delta X, y por lo tanto le voy a llamar que es una salida de cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, eh, el balance nada más va a ser en este elemento delta X de aquí a acá, ¿ok? Nada más ahí. Entonces, voy a escribir un poquito las condiciones frontera 1. Condición frontera 1 o condiciones límites también le llaman. Creo que el libro le llama condición límite, yo acostumbro más decirle condición frontera. A x igual con 0, tau, en este caso de x, z es igual con 0. ¿Se acuerdan? La primera letra es el valor en donde se transfiere el movimiento, y mis coordenadas aquí están diciendo que x es esta dirección hacia abajo y esta dirección hacia acá es z, donde va el movimiento, y que es la segunda letra, ¿va? O la segunda coordenada. Estamos trabajando con coordenadas cartesianas, y esta es la condición frontera 1. Y esto, le vamos a poner aquí una nota, porque en las interfaces líquido-gas, la densidad de flujo de cantidad de movimiento coma, y por consiguiente el gradiente de velocidad en la fase líquida en la fase líquida es extraordinariamente pequeño, y en la mayor parte de los cálculos puede suponerse igual a 0. Ojo, recordar que ya definieron ahora, densidad de flujo de cantidad de movimiento, y lo acabo de comentar, es tau, ¿no? Es esta tau, es otro nombre que no se los pasé, y así luego van saliendo nombres, ¿no? Que hay que ir tomando.
Por ejemplo, se comentó el de fuerza cortante, pero no es muy común y creo que no es muy formal. En algunos textos lo he encontrado como fuerza cortante, pero no es el más correcto, ¿no? Yo se los puse ahí, pero en realidad es esfuerzo, porque además se puede confundir con la fuerza de cizalla o tangencial, que esa es la pura fuerza. Y cuando esa la dividimos entre el área ya se vuelve tau. Acuérdense que este tau es igual a una fuerza sobre, una fuerza, esa fuerza de cizalla o tangencial, entre el área, pero no es el área normal, ¿verdad? Es un área con un ángulo igual a cero. Es la diferencia, ¿no? Entre este y hablar de presión, y por eso tiene estas dos direcciones. A diferencia que una presión es solamente un vector porque tiene una sola dirección. O se puede considerar nada más como un vector. Ya quedamos que por lo tanto, no le podemos llamar vector, y aquí es donde nos empiezan a hablar de tensores, del tensor de esfuerzo. Pero recordar que si ya empezamos a hablar dentro del cálculo tensorial, ya también los vectores llegan a ser tensores, ¿no? Y hasta los escalares. Eso creo que es lo suficiente que tenemos que checar acá. Con respecto a eso, no nos vamos a meter en más. La condición frontera 2A, ahora le voy a llamar X, es el otro extremo, en toda el espesor vale delta A. Entonces, si este espesor vale delta, de aquí a acá, entonces a mí me conviene en este punto llamarle X es igual con 0, X va hacia abajo, y al otro extremo, X vale lo que vale todo este espesor, que vale delta. Delta pues debe de tener un valor, no sé, 20 centímetros, 1 centímetro, 5 milímetros, no sé. X es igual con delta en este otro extremo. Por supuesto, lo lógico es que aquí voy a empezar a contar igual con 0 hasta el valor de espesor, ¿no? Entonces, esa es la otra frontera. ¿Cuáles son las fronteras? Pues donde no hay líquido. Aquí es la primera capa de líquido y está aquí en el aire, y a eso le llaman interfase, donde se toca este gas, este aire con este líquido que va fluyendo. La primera hoja de líquido, esa es la interfase líquido-gas. Y aquí nos dice, porque en las interfaces líquido-gas, lo pongo aquí una flechita, la densidad de flujo de cantidad de movimiento y por consiguiente el gradiente de velocidad en la fase líquida es extraordinariamente pequeño, y en la mayor parte de los cálculos puede suponerse igual a cero. Condición frontera 2, entonces, eso es x igual con 0, ¿ah? Ahora en el otro extremo, la condición frontera 2 es cuando x vale delta, que es donde ya está pegando el último capa de fluido con esta superficie sólida en la cual va escurriendo o fluyendo el líquido, ¿no? O sea, ya tengo una interfase líquido-sólido, ¿ok? O sólido líquido, sólido fluido, ¿no? Entonces, esta es la condición frontera 2, a x igual a delta. Voy a decir que velocidad, le voy a llamar de z porque en este caso la velocidad va en dirección z. Ahora le llamamos esta dirección a la cual va esta dirección en la cual va la velocidad z. Entonces bz es igual con 0. Y vamos a escribir por qué. Dice, en las interfaces sólido, fluido, no cabe, sólido, fluido, la velocidad del fluido es igual a la velocidad con que se mueve la superficie. Es decir, como se supone, se me acabó, voy a continuar aquí abajo.
Se supone que el fluido está adherido está adherido a la superficie sólida. Sólida. Con la que se halla en contacto. Ok, por eso es esa condición frontera 2. Le voy a pasar este documento otra vez, por supuesto. Y bueno, faltan algunas otras condiciones frontera, vamos a dejarlas pendientes. Ahorita lo importante es que quiero que entiendan que es una condición frontera y que entiendan las condiciones frontera de este problema específico. Y ya les daré algunas otras por ahí que podemos encontrar en este tipo de problemas. En calor y en masa varían un poco, pueden variar un poco, pero bueno, entonces, por lo tanto, por eso en este caso, la velocidad es igual con cero porque estamos suponiendo, o más bien el problema no nos dice que se mueva esa superficie, está estática, ¿no? Esa lámina o esa superficie por la cual escurre el fluido no se mueve, no tiene una velocidad, entonces es igual con cero, que es lo lógico, ¿no? Pero aquí nos los da más general, nos dicen, la velocidad va a ser con la que se mueva el, este, el, esa superficie sólida. Y en algún problema nos podrían decir que esa superficie, el fluido está sobre como una banda inclinada en la cual se está moviendo el fluido por gravedad y aparte la parte sólida es una banda sólida que va moviéndose, ¿no? Una banda que puede estar moviendo y la velocidad sería igual en esta condición a la velocidad de ese sólido, de esa banda que se esté moviendo, ¿no? Entonces, imagínense que esta superficie de acá es una banda que lleva una velocidad y entonces se estaría moviendo y Bz en ese punto sería igual a la velocidad de esa banda, porque se va adherido ese, este, e- ese fluido a la banda y se va a su velocidad. Pero en este caso tendría otra velocidad aquí en esta condición frontera, ¿no? No la sabríamos, pero la condición frontera no cambiaría, seguía siendo esta. A x igual con cero, tau es igual con cero. Ok, bueno, ya no voy a rayar tanto este documento porque se lo voy a pasar. Entonces, bueno, déjeme checar si me falta algo acá. Bueno, entonces espero que haya quedado bien lo que es una condición frontera y son los extremos, ¿verdad? Del fluido. El fluido de un lado ya no va a haber fluido y lo que va a haber es aquí el aire, el gas, y del otro lado ya no va a haber fluido, va a ser la superficie sólida. Que en el caso de los ejemplos ya lo comentamos varias veces de los videos que les pasé donde fluía miel, donde fluía aceite lubricante y agua, esa superficie sólida era un vidrio, ¿no? Un cristal, algo así. Entonces, por ahí decían que la diferencia entre vidrio y cristal es que el cristal es un sólido completamente, está cristalizado, las moléculas son cristales, y en el vidrio es una especie de un fluido. Ese vidrio es como un fluido muy, muy viscoso que alguien me decía que donde se hacían vidrios, se ponían de ventanas y no se rompían, se tardaban años, se empezaba a adelgazar por la parte de arriba y por la parte de abajo se empezaba a engrosar porque empezaba como que a escurrir, pero al paso de los años, ¿no?
Digo, no estoy tan, no sé si me engañaron, pero habría que checar, ¿no? Si sí existen estos vidrios de la antigüedad. Nunca lo chequé, ahorita, eh, pues yo creo que hay más información en internet y podemos corroborar eso, ¿no? Bueno, entonces, ok, aquí tengo, por ejemplo, una nota que dice, en sistemas líquido-líquido se considera la misma velocidad en ambos lados de la interfaz. Esa es otra condición frontera. Bueno, después la vemos, la voy a checar y se las voy a poner. Las tengo un poco dispersas, pero voy a tratar de organizar esa información para darle las condiciones frontera más comunes. Ahorita nos quedamos con estas dos que también son muy, muy comunes, estas dos condiciones frontera. ¿Ok? Entonces, este, vamos a continuar. Vamos a abrir otra hoja. Y entonces, vamos a hacer balances de envoltura o también le llaman capa envolvente o capa envolvente. Si no me entienden bien la letra, por eso eh, lo voy leyendo. O técnica de envoltura o capa envolvente. Entonces, nos dicen que básicamente el libro nos dice que esta ecuación para hacer estos balances me dicen que velocidad de entrada de cantidad de movimiento menos velocidad de salida de cantidad de movimiento más la suma de las fuerzas que actúan sobre el sistema. Todo eso debe ser igual con cero. ¿Ok? Aquí una velocidad o, por ejemplo, un flujo, ojo con el tiempo, ¿no? Porque quedamos que no hay variación con el tiempo, pero podemos tener flujos en estado estacionario y los flujos sí llevan tiempo, ¿no? Por ejemplo, si entra una cantidad en una tubería a un tanque, y luego de este tanque sale, en un inicio quizás entra una cantidad de flujo y aquí la cantidad de flujo que sale es diferente, pero va a llegar un momento en que la cantidad de flujo que yo controle que entre aquí, salga acá, o sea, lo que entra es igual a lo que sale, y en ese caso, yo ya digo que está en estado estacionario, ya no hay variación de flujo, la cantidad de flujo, vamos a poner, si el flujo es, vamos a poner que sea un flujo másico, si son
kilogramos entran 10 kilogramos por hora, aquí salen 10 kilogramos por hora. A eso me refiero, ¿no? O sea, ya no hay variación de este flujo con el tiempo, no están variando, por eso están entrando por hora. Y en una hora ya nada más entran 10 kilogramos. Pero si va aquí el tiempo dentro de estos 10 kilogramos, dentro de la variable del flujo, hay una unidad de tiempo, ¿no? Que es en este caso, por ejemplo, la hora, puede ser el segundo, etcétera. El hecho de que vaya una unidad de tiempo no quiere decir que esté variando con el tiempo, más bien, eso nos está indicando que ya no está variando con el tiempo, ¿no? Entonces, cualquier velocidad es eso, ¿no? Una velocidad de flujo, por ejemplo, pues esos son 10 kilogramos por hora, ¿no? En este caso, aquí esta velocidad de entrada de cantidad de movimiento, las unidades será momento. Bueno, estaremos trabajando más bien con esto, con momento en tiempo. ¿Ok? Pero bueno, lo voy a dejar aquí un poquito pendiente. Mejor no me meto en eso, sí me lo tengo que meter, pero más adelante. Y antes de eso, yo quiero comentarles que, bueno, esta ecuación que nos dan los libros puede ser, a veces no la entendemos, pero en realidad, para fines prácticos le voy a poner. Creo que es la mejor forma de enseñar esto, aunque estamos haciendo un balance de momento, de momentum. eh, para fines prácticos es mejor hacer un balance de fuerza. Y eso lo han visto un poco quizás en mecánica clásica, en física, ¿no? Y con balance de fuerzas solamente tengo que poner que entrada de fuerzas, por supuesto, menos salida es igual con cero. O sea, fuerzas que entran menos fuerzas que salen es igual con cero. O si paso esta salida del otro lado, lo que me indica es que lo que entra es igual a lo que sale. Yo ya por ahí en una clase de MIT pregunté la típica fórmula de balance de materia y me dijeron eso, lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? Creo. Y yo le dije, no es completa, ¿no? Porque cuando varía con el tiempo se acumula, ¿no? Pero en este caso estamos en estado estacionario. Y sí les comenté, les dije, bueno, esa que me está diciendo no es la general, esa es la, la ecuación de balance de materia cuando ya no hay variación con el tiempo, o sea, en estado estacionario, que en palabras no la repite mucho, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo mismo haremos con la energía, ¿no? Lo que entra de energía es igual a lo que sale y en estado estacionario también, que de hecho es parte de la termodinámica. La termodinámica lo que nos dice es que la primera ley, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, cuando decimos generamos energía eléctrica, en realidad no es que se genere de la nada, sino simplemente estamos transformando la energía del combustible. Por ejemplo, si estamos generando en una termoeléctrica, una planta termoeléctrica tiene un combustible que térmicamente va a transferir calor a una caldera al agua y entonces se va a volver energía interna de las moléculas del agua. Cambió, o sea, no es que desapareciera la energía, sino que apareció como energía cinética de las moléculas y esta molécula se va a mover tan fuerte que básicamente voy a generar un vapor y va a salir a alta velocidad. Y esta va a pasar por yo siempre hago la analogía, póngale un railete pasa el viento y lo mueve, lo hace girar, ¿no? Entonces en este caso va a pasar por una turbina, que no sé si sea válida la analogía, pero es algo así, va a pasar a través de la turbina y lo va a hacer girar, y esta turbina va a estar en un campo magnético, va a generar un campo magnético y va a generar una corriente de electrones. O sea, voy a transformar la energía de fluido cinética de movimiento que sale a alta velocidad en una energía mecánica de movimiento de la turbina y esta a su vez
se va a transformar en energía eléctrica, que es un movimiento de electrones. Por supuesto, en cada uno de los cambios de una forma de energía a otra, va a haber una, podríamos decir, pérdida de energía. No toda la energía de una forma la voy a convertir en la otra, pero no quiere decir que desaparezca la energía, simplemente va a aparecer en otra forma. Lo más comúnmente es que parte de ella se termine convirtiendo en calor y se transfiera en forma de calor hacia el ambiente, hacia otro lado, ¿no? Eh, eh, por ahí va la parte de entropía, ¿no? El concepto de entropía desde el punto de vista termodinámico tiene que ver con esto, ¿no? Que no, prácticamente no podemos convertir una forma de energía a otra al 100%. Y no es porque no tengamos los elementos, sino porque básicamente así es la naturaleza, ¿no? Entra la entropía ahí y, por ejemplo, las moléculas de vapor que van a ir en la tubería, mucha de esa energía se va a perder entre el choque de esas moléculas con la tubería. Y quizás esa energía se va a transmitir a través de la tubería en forma de calor. Quizás no se va a percibir tanto, pero pues sí, de entrada pues tengo que aislar de preferencia, aislar esa tubería para que no se pierda tanta energía, ¿no? Pero sea como sea, también entre las mismas moléculas van a ir chocando y se va a ir perdiendo energía. Entonces, siempre va a haber una pérdida de energía. Entonces, básicamente, pues ahí entra estos balances. Cuando hacemos un balance de una sola forma de energía, por ejemplo, de calor, ahí sí puedo decir que se genera calor. No quiere decir que se genera de la nada, ¿no? Porque violamos la primera ley de termodinámica, sino que se puede estar generando a partir de otra energía calor, ¿no? Pero como nada estoy haciendo el balance de puro calor, pues sí puedo meter ahí generación de calor. De hecho, lo vamos a hacer eso aquí en este curso, en los balances parecidos al que estamos haciendo. Ojo, entonces, el balance que se vuelve diferente a los que han visto en balance de materia y energía, de lo que se acumula, lo que entra, menos sale, etcétera, es este de momento. Y si nosotros lo tratamos de hacer por aquí, así como está aquí con esta formulita, nos va a generar mucho problema. Entonces, la forma práctica es verlo como balances de fuerzas, entrada y salida, porque las fuerzas están relacionadas con la cantidad de movimiento. Si yo hago un balance de fuerzas, si estoy metiendo una fuerza, estoy generando movimiento, porque ya lo comenté, ¿no? en otra clase. Déjenme checar el tiempo, ya casi la terminamos. Voy a terminar ahí con esto. Ya lo checamos, pero quedamos que momentum, la definición de momentum, es el producto de la masa por la velocidad. Entonces, momentum se define así, básicamente estamos usando mecánica clásica y es lo que requerimos acá. Igual en el caso de lo que estaba comentando de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero sí hay en reacciones nucleares sí se puede transformar materia en energía o energía en materia. Esto de la famosa ecuación me lo dice, ¿no? De Einstein. O sea, esto me está relacionando que una cantidad de materia la puedo transformar en una cantidad de energía. Pero en los problemas que vemos aquí en ingeniería no estamos trabajando con reacciones nucleares. Entonces, podemos seguir trabajando por separado. O sea, decir que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y que la materia también, aparte, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo que nos está diciendo esa ecuación es que juntas, ya en forma general, no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, sí puede desaparecer en masa, pero se tiene que convertir en energía, ¿no? Pero eso ya es en otras, eh, podríamos decir, procesos que ya no, nosotros no nos metemos ahí. Lo que vamos a encontrar nosotros no son reacciones nucleares o reacciones como ocurren en el Sol, que está generando mucha energía por ahí. Eh,
A lo mucho trabajamos con reacciones químicas en las cuales no hay, se sigue conservando la materia y la energía por separado, ¿no? Bueno, solamente comentario, entonces, este, momentum, ok, momentum ya lo habíamos definido por ahí como P, te pongo la flechita famosa esta de que el momentum es un vector, es igual a masa por velocidad, que también es un vector. Así se define el momentum, ¿ok? Pero también hay una relación, ya los había dicho, que de ahí sale esta relación de fuerza que simplemente es el cambio de momentum con respecto del tiempo. Habíamos comentado, ¿no? Si yo sustituyo por esta mv, que es momentum, masa por velocidad, con respecto del tiempo y desarrollo este producto de derivadas, que es el primero por la derivada del segundo, más el segundo que es b, por la derivada del primero. Y de hecho, yo les comenté que si la masa, en el caso de que sea constante, no hay un cambio de masa con respecto del tiempo, entonces se hace cero. A mí me gusta ver más estas así como cambios, ¿no? Cambio de masa con respecto del tiempo. Y me queda simplemente, a masa constante, me queda simplemente m db con respecto de t. Pero db, es aceleración, ¿no? Cambio de velocidad con respecto del tiempo es aceleración. Me queda masa por aceleración, que es como conocemos comúnmente la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero ojo, esa es a masa constante. Cuando no hay masa constante, la segunda ley me dice que fuerza es el cambio de momentum con respecto del tiempo. Entonces, yo me preguntaba en las películas esas donde se mueven por sacar un gas en el espacio, pues dices, ¿contra qué se impulsa ese gas para que yo me mueva, no? En Gravity, por ejemplo, que se anda moviendo, creo, la protagonista agarra un extinguidor y cuando abre el extinguidor, se mueve, ¿no? En sentido contrario es por leyes, ¿no? De la física y porque ahí hay un cambio de momentum porque está perdiendo masa. O sea, si se pierde la masa, si esta masa se tiene que mover, el momentum cambia y por supuesto también puede cambiar la velocidad, nos estamos moviendo en realidad, ¿no? Porque este momentum pues es eso, ¿no? Un movimiento. Para fines prácticos, ¿no? No nos vamos a meter más allá, para fines prácticos lo vamos a ver en nuestro movimiento, en nuestra velocidad, cómo va a cambiar, ¿no? Entonces, dos formas de cambiar el momentum es, bueno, perdón, la forma de cambiar el momentum es, pues aplicando una fuerza. Aquí me dice, ¿no? ¿Cómo puedo cambiar el momentum? Este cambio de momentum, en un tiempo específico, si yo no aplico una fuerza, el caso si estoy en el espacio, tengo mi lápiz y lo hago el movimiento y lo aviento, pues se va a ir ahí siempre moviendo. Mientras yo no le aplico otra fuerza, pues seguirá esa velocidad todo el tiempo. Si no cambia su masa y no cambiará su velocidad. Hasta que no venga una fuerza y cambie ese momento, ¿no? Entonces necesito aplicarle una fuerza. Entonces, al hacer un balance de fuerzas, indirectamente estamos haciendo estamos trabajando con este balance de cantidad de movimiento o de momento, ¿ok? Entonces, una forma práctica entonces de hacer estos balances es hacer un balance de fuerzas. Y ahorita nosotros nada más, ya para terminar así, nos hemos metido mucho en la transferencia de cantidad de movimiento debido al roce de las moléculas. Pero también yo puedo generar esa cantidad de movimiento por una fuerza. En el caso de mi fluido que yo tengo, este fluido es debido a la gravedad. La fuerza de gravedad me está generando también
una cantidad de movimiento. De hecho, es la que en realidad me está generando el movimiento. El movimiento debido a la gravedad me está generando movimiento y luego este movimiento de estas moléculas también van a generar movimiento hacia abajo del fluido, ahora sí, por esa viscosidad, por ese roce, por ese tau, ahí es donde entra tau, ¿no? Ahí es donde entra esa densidad de flujo de cantidad de movimiento que llamamos esfuerzo cortante, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo ahí, espero y se esté entendiendo. Trato de esforzarme que se entienda porque no son temas fáciles. Yo me acuerdo que bueno, tampoco no lo explicaban así detalladamente, pero como les digo, yo no llevo esta materia, quizás era porque en maestría no te explican nada, nada más te dejan hacer problemas. Y ir al libro es complicado, ¿no? En el libro no te van a explicar esto que le estoy explicando. Entonces había que leer mucho y estarse metidos en los libros, ¿no? Entonces, pues esa es la idea. En nivel licenciatura pienso que se debe de explicar muchos conceptos. Sí, en el nivel maestría ya no, pero aquí sí, es donde podemos aprovechar y explicarles que quede claro y llegan con mucha ventaja si entienden esto, ¿no? En otras áreas, en otras materias, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ya me pasé mucho, ya son 51 minutos. Voy a dejar hasta acá y continuamos la siguiente clase. Les voy a subir los dos documentos. El documento creo que es 3 y lo que escribí ahorita en la pizarra.